Muy buenos días. Es domingo, día de escuchar la palabra de Dios, de salir a su encuentro, de recibirlo en una santa comunión junto con todos nuestros hermanos en una asamblea santa. El día de hoy, en el Evangelio, y puedo decir que en toda la liturgia, Jesús siempre nos habla, porque es alguien a quien le gusta comunicarse con nosotros. Somos nosotros los que a veces somos flojos para tratar de escuchar su palabra, para tratar de prestar atención cuando Él habla. Si fuéramos capaces de escuchar su voz, seguramente que de muchos problemas nos ahorraríamos. Hoy en el Evangelio, cuando lo leía, hubo una pequeña frase que creo que a partir de ahí voy a desarrollar toda esta reflexión. Pero una frase que decía que Jesús, para ponerlos a prueba, Jesús pone a prueba a sus discípulos. Y ahí yo empezaba a imaginar cómo sería una prueba de Jesús, un examen con sus discípulos. Seguramente que Jesús jamás les preguntaba el capítulo y versículo de la Torá, porque pienso que los discípulos realmente ya se la sabían de memoria. Pienso que seguramente los discípulos ya se sabían toda la Sagrada Escritura de memoria, pues recitaban los salmos incluso de memoria. Entonces, ¿cómo serían las pruebas, los exámenes que Jesús daba como un maestro? Hoy el Evangelio nos da una razón de cómo era un examen de Jesús, de cómo Jesús probaba a sus discípulos. Y presta atención, porque puede ser que también el día de hoy a ti y a mí así nos ponga a prueba. Así que para salir victoriosos en el examen o pasar la prueba, aprendamos de la experiencia de los discípulos. El Evangelio dice así: en aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía cuando curaba a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron allí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pedazos de les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. ¿Pusiste atención en qué consistía la prueba que Jesús hace a sus discípulos? Les pregunta: ¿cómo compraremos pan para todos ellos? E inmediatamente Felipe saca números. Siempre en un grupo de amigos hay alguien demasiado intelectual que le gustan las estadísticas, que le gustan los números, pero muchas veces eso nos detiene a poder responder correctamente.
Felipe da números y dice, ni 200 denarios de pan bastaría, así como diciendo, no hay forma, no hay forma. Un rotundo negativismo, no hay forma, ni 200 denarios de pan. Pero por ahí también está Andrés, que Andrés no es que dé una respuesta muy buena, pero abre un poquito la posibilidad de un milagro. Andrés dice, aquí hay algo, pero no alcanza para todos. Aquí hay algo, pero ¿qué es esto para tanta gente? Ahí nosotros pudiéramos decir que Andrés hace algo correcto, da el inicio, da la semilla, ofrece algo, pone algo de su parte y quizás no es mucho, él mismo lo dice, pero ¿esto qué es para tanta gente? Pues nada, pero si no empiezas con algo, entonces nunca vas a tener algo. Piensa en esto. En un gran maratón de grandes kilómetros y millas, aunque sea una distancia muy larga, jamás vas a llegar a la meta si no das el primer paso. Y el primer paso contra millones de pasos que vas a tener que dar para llegar al final del maratón, seguramente es nada. Pero si no das ese paso, aunque aparente ser nada, nunca llegarás a la meta. Es que no deberíamos ni siquiera de llamar nada, es un paso y la suma de muchos pasos es llegar a la meta. Alguien pudiera decir 5 panes, 2 peces, pues ¿qué es esto para tanta gente? Pues ya es algo, es el principio de algo. No lo compares con lo todo, más bien míralo como el principio. Porque si inmediatamente lo despreciamos diciendo, pues esto es nada, no alcanza, pues entonces no vas a hacer nada, te vas a quedar igual, no vas a dar ni un paso para llegar a la meta. Y aquí se trata, y esa es la diferencia entre Felipe, que Felipe contó, que Felipe sabía más o menos cuántos denarios se necesitaba para dar de comer a toda esa gente, pero no ofreció nada. No te sirve saber cuántos pasos tienes que dar para llegar a la meta. Lo que más te sirve es dar el primer paso. Y ahí es donde sucede el milagro. Ahora, encontramos 3 actitudes. La primera es una rotunda negatividad de Felipe, ¿verdad? Diciendo, ni 200 denarios, nada, no hay nada, no se puede. Encontramos la de Andrés, pues aquí hay algo, pero no es suficiente. ¿Qué es eso para tanta gente? Y la tercera actitud, que es la más importante, es la de Jesús. Jesús no menosprecia esa cantidad de panes y peces. Al contrario, los toma y da gracias. ¿Te das cuenta? Jesús los toma y da gracias. Da gracias de poder dar un paso para llegar a la meta. Da gracias de tener algo en ese momento. Quizás sí, efectivamente, no es mucho, pero ya es el principio, es una semilla, es el inicio de algo. Cosa que Felipe nunca pudo ver por quizás su pensamiento un poquito negativo. Andrés quizás pudiera vislumbrar que había un inicio, pero al ver la meta se decepcionó y dijo, pero esto no alcanza para todos. Y en cambio Jesús no se queda ni en la negatividad de que es una obra difícil y tampoco se queda lamentándose de que sea algo muy pequeño. Jesús lo que hace es que lo toma y da gracias. Y esa debiera de ser la actitud que cada uno de nosotros tiene. Porque el agradecer algo como primer punto te ayuda a ti a poder disfrutar lo que tienes. Si no agradeces, no disfrutas. Como por ahí dicen, si no agradeces, eres un mal agradecido, ¿no? Eres alguien que no va a tener, que no va a experimentar, que nunca va a disfrutar. El agradecer ya te abre la puerta a poder disfrutar y con eso te abre la puerta a poder multiplicar. Porque cuando tú disfrutas lo que haces, cuando tú disfrutas el momento en el que estás, eso se hace más grande en ti. Quedas en una especie de satisfacción, satisfecho. En cambio, cuando no agradeces, nunca quedas satisfecho. Y eso se ve clarísimo en la comida que llega a nuestro plato cada día.
Si tú eres capaz de dar gracias y de agradecer porque tienes ese plato frente a ti, lo vas a disfrutar y quedas satisfecho. Pero cuando no eres agradecido, siempre vas a quedar con esa vaciedad interior. Siempre vas a quedar con esa especie de resentimiento de saber que pudiste agarrar otra cosa y no lo tienes. Y vas a entrar en un juego de desagradecimiento que lo único que te va a conducir es a la ruina. Ahora, otro aspecto muy importante de este texto es de que Jesús, teniendo todo el poder de multiplicar, Él, que es capaz de multiplicar, Él da la orden de que nada se desperdicie. ¿Te das cuenta de qué tan importante es esto? Uno pudiera pensar, pero si Jesús tenía todo el poder de multiplicar, pues Él hubiera dicho, ¿para qué cargamos con todo ese pan? Mejor ahí déjalo, ¿no? No, Él dijo que nada se desperdicie. Porque si tú no desperdicias, quiere decir que valoras. O pongámoslo al revés. Lo que tú desperdicias es porque no lo valoras, no lo cuidas. Si lo valoras, no lo desperdicias. Y la diferencia entre, perdonen el lenguaje que uso, pero es un ejemplo sencillo. La diferencia entre un hombre exitoso y quizás nosotros es de que el hombre exitoso no desperdicia su tiempo. Para él el tiempo es muy valioso. Y a veces nosotros desperdiciamos mucho tiempo ahí en el celular o papaloteando o haciendo nada. Si nosotros fuéramos capaces de seguir ese consejo de Jesús, no desperdicies tu tiempo, te darías cuenta que tienes el mismo tiempo, las mismas horas y los mismos minutos que el estudiante más, ¿cómo se dice?, inteligente de la escuela, más aplicado. Tendrías las mismas horas, los mismos minutos de aquel hombre exitoso, de aquella mujer que es capaz de organizar todo su hogar y tener hijos y todo. ¿Por qué? Porque no desperdicias el tiempo. A lo mejor alguien podría decir, yo tengo un proyecto muy grande, pero no tengo tiempo. Ok, estás como Felipe. Bueno, pero tengo una hora, pero ¿qué es eso para todo lo que tengo que hacer? Bueno, estás como Andrés. ¿Y por qué no empiezas dando gracias a Dios por esa hora que sí tienes al día, que puedes aplicarte, que puedes aprovecharla? Y entonces te vas a dar cuenta que esa hora al día fue como el primer paso para un gran maratón. Y cuando menos te des cuenta, tú podrás ver que se ha multiplicado el tiempo en tu vida. La clave está en no desperdiciar y ser agradecidos. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la plenitud, el Dios que multiplica todas sus bendiciones en abundancia sobre cada uno de nosotros, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hace mucho tiempo escuché una reflexión sobre la importancia de escuchar la voz de Dios y de no desperdiciar nada. Y utilizaron el texto de José el Soñador, aquel texto del Génesis, cuando Dios a todo mundo le revela su plan. Dios revela que va a haber una prosperidad en Egipto y después va a haber una gran hambruna y nada se tenía que desperdiciar. Pero el faraón, porque no conocía a Dios, no escuchó su voz y no entendía aquella revelación que Dios le estaba dando al faraón. José, por el contrario, él sí conocía la voz de Dios y fue capaz de interpretar el mensaje que iba dirigido al faraón, de que no se desperdiciara nada, porque en esos años de abundancia después iban a venir años de escasez. Hermano, yo no sé de qué manera Dios nos debe de hablar el día de hoy, pero deberíamos de cuidar todo y de no desperdiciar nada, empezando con todas las oportunidades que tenemos para vivir en paz, para vivir en amor, para dialogar. Si tenemos que reconciliarnos, hay que reconciliarnos. No desperdicies ninguna oportunidad, porque mañana no sabemos si vaya a existir o no. Que tengas un excelente día.